La energía de la biomasa, la única fuente de energía vital del planeta Tierra, tiene su origen en la fotosíntesis, un proceso que se inicia hace 3 millones de años. Mediante la fotosíntesis, las plantas transforman la energía luminosa procedente del Sol en energía química, almacenándola en forma de hidratos de carbono. La energía almacenada por las plantas se transmite a los animales herbívoros y de estos a los consumidores de segundo grado o carnívoros, entre los que estamos los seres humanos, y se mantiene, aunque mermada, en los residuos que estos producen. La materia orgánica procedente de las plantas y de los animales que se alimentan de ellas y que puede ser convertida en energía útil es lo que se conoce como biomasa. La biomasa es, por tanto, un recurso renovable. Sus aplicaciones múltiples y su transformación y reciclado son necesarios para el entorno medioambiental. Hoy en día, la lista de posibles recursos de biomasa energética es muy amplia. Abarca desde los residuos de industrias forestales y agrícolas hasta los llamados residuos biodegradables. Residuos como los producidos en algunas explotaciones intensivas de ganado, residuos producidos en algunas industrias del sector agroalimentario, como la del azúcar, la cerveza o el aceite, biogás de vertederos y los lodos de depuradora. Los últimos en añadirse a la lista han sido los cultivos energéticos, desde hace unos 30 años. Cultivos que, como el cardo, pueden destinarse a aplicaciones termoeléctricas por combustión o que, como algunos cereales, la pataca o el sorgo azucarero, pueden destinarse a la producción de biocombustibles líquidos para el transporte. Desde que hace aproximadamente 500.000 años se produjo lo que se considera el primer gran invento de la humanidad, el fuego, con el que el hombre primitivo se calentaba en los inviernos paleolíticos, hasta que en nuestra era el Homo sapiens consiguió dominar formalmente la energía nuclear, la principal fuente de energía fue la biomasa. La leña fue desde la domesticación del fuego hasta mediados del siglo XIX el principal recurso energético. Su sustitución por el carbón produjo a finales del XVIII la revolución industrial, decisiva en el terreno de la tecnología tanto como en el de las relaciones socioeconómicas. Al carbón le sucede el petróleo, formado también por residuos orgánicos fosilizados. Pero tanto en un caso como en otro, al tratarse de recursos de naturaleza limitada, algún día sus posibilidades de explotación serán escasas y antieconómicas. Los riesgos de la energía nuclear no solo para el hombre y las naciones, sino para el equilibrio ecológico del planeta, obligan a poner de nuevo los ojos en el empleo de nuevas tecnologías que permitan un mejor aprovechamiento de la primera energía empleada por el hombre, la biomasa. La biomasa es la fuente energética renovable más importante de la Unión Europea, porque representa un 60% de la producción con este tipo de energías y contribuye con más de un 3% a su aprovisionamiento energético. Existe una gran variedad de tecnologías de aprovechamiento energético de la biomasa. Usar una u otra dependerá tanto del tipo de recurso considerado como de la aplicación energética en la que estemos interesados, aunque en todos los casos será necesario realizar un tratamiento previo de homogeneización y densificado de la biomasa. Por aplicaciones energéticas podemos distinguir dos grandes grupos de tecnologías. En aplicaciones termoeléctricas, fundamentalmente la combustión y digestión anaerobia. En la combustión quemamos en hogares una biomasa residual sólida o de cultivos energéticos como el cardo. En digestión anaerobia, un determinado tipo de bacterias actúan sobre los residuos biodegradables para producir un biogás que se puede quemar. Otras tecnologías destinadas a estas aplicaciones son la de gasificación y pirólisis con un menor desarrollo en la actualidad.
Dentro de las tecnologías relacionadas con la producción de biocombustibles líquidos para el transporte, distinguimos dos líneas fundamentales: la obtención de etanol a partir de unos cultivos energéticos, de algunos cereales, jugos azucarados y material lignocelulósico. Se puede obtener etanol en un proceso en el que intervienen fermentación, destilación y, en su caso, hidrólisis. Y en cuanto a la producción de biodiesel, a partir de unos aceites vegetales y por un proceso que incluye depuración y transesterificación, podemos obtener un biodiesel que puede sustituir al gasóleo. Según un estudio realizado por el IDAE, el consumo energético de la biomasa en España en el año 1994 ha sido valorado en 3.575.804 toneladas equivalentes de petróleo, lo que nos da una idea de las posibilidades de ahorro energético que puede proporcionar. Las comunidades autónomas que están a la cabeza en consumo de biomasa son Andalucía, Galicia y Castilla-León. En la actualidad, las mayores posibilidades de aprovechamiento energético son las derivadas de la biomasa residual, tanto agrícola, ganadera o forestal, como industrial o urbana. En la localidad toledana de Consuegra existen restos de unos antiguos hornos árabes, donde se quemaba el alpechín de la aceituna para la obtención de materiales cerámicos, lo que prueba la antigüedad del aprovechamiento de los residuos agrícolas. Y un modelo actual de este aprovechamiento lo tenemos en la cooperativa oleícola El Tejar, en Córdoba. Oleícola El Tejar es la primera productora mundial de orujo de aceituna. La extracción del aceite de orujo de aceituna se complementa con la extracción de aceite de girasol. Las necesidades energéticas aparecen en los secaderos y en el propio proceso de extracción con disolventes, cubriéndose totalmente a partir del orujillo. El total de los subproductos se venden para ser empleados como alimentación animal o como combustible. Oleícola El Tejar Sociedad Cooperativa es una cooperativa de segundo grado a la cual están afiliadas más de 130 cooperativas de primer grado, productoras todas ellas de aceite de oliva. La vocación de nacimiento de Oleícola El Tejar y su desarrollo posterior siempre fue para tratar los residuos que producen sus empresas matrices, los fabricantes de aceite de oliva. En estos momentos en el que la tecnología de obtención de aceite de oliva ha evolucionado de manera espectacular en los últimos años, fundamentalmente recibimos un producto llamado alperujo, que es una mezcla de alpechín y orujo. El antiguo alpechín que contaminaba de forma conocida por casi todos los conocedores de este tema. Con ese alperujo nosotros hacemos primero una separación del hueso de la pulpa. El hueso se destina bien a ser carbonizado para obtener carbón activo o a utilizarlo como combustible biológico exportándolo a diversos países de Europa. El resto del material, la pulpa, se somete a una centrifugación posterior, de la cual obtenemos una parte importante, del 2 al 3%, de aceite de oliva lampante, que una vez refinado puede ser utilizado perfectamente en alimentación. Y el tercero, la pulpa, una vez centrifugada, es destinada como combustible para la generación de energía eléctrica. En este momento tenemos operativa en la sociedad Betejar, de la cual es partícipe Oleícola en el 50%, una central que genera 12,5 megavatios de potencia, capaz de suministrar energía eléctrica a una ciudad de aproximadamente 20.000 habitantes. En la actualidad, la empresa desarrolla también un proyecto de generación de energía eléctrica a partir de los residuos. El aprovechamiento de la biomasa residual agrícola y forestal va a presentar siempre una doble utilidad.
En primer lugar, la exigencia ecológica, funcional y hasta estética de darle una salida a los desechos. Y además, su aprovechamiento energético. En el caso del monte es evidente que los residuos forestales deben ser retirados para un buen manejo de los árboles y también para una eficaz lucha contra el fuego. En la localidad ourensana de Allariz está funcionando una planta de cogeneración gestionada por Ayarluz S.A., que utiliza como combustible los residuos forestales de la zona. La producción de energía eléctrica, el desarrollo tecnológico a escala local, la generación de puestos de trabajo, 18 personas dedicadas a la limpieza de montes y 7 al mantenimiento de la fábrica, la prevención de incendios y la cooperación interempresarial son algunos de los efectos de Ayarluz. La planta de biomasa de Ayarluz utiliza como combustible residuos forestales. Estos residuos provienen en parte del monte y otra parte de aserraderos. Este combustible se introduce en una caldera donde se quema a una temperatura de unos 700 grados y en una cantidad de 4 toneladas por hora. El régimen de trabajo habitual es de 24 horas al día, 5 días a la semana. Con ese combustible que se quema en la caldera se produce vapor en una cantidad de 11 toneladas por hora a una temperatura de 400 grados y una presión de 40 kilos por centímetro cuadrado. Este vapor alimenta a una turbina que hace mover un generador que produce una potencia de 2.350 kilovatios hora. En esta turbina luego se recupera el vapor de nuevo, se condensa y vuelve a la caldera. Pero esa energía eléctrica se distribuye a la compañía distribuidora de la zona, que es Unión Fenosa, y ellos se encargan de todo el tema de distribución. De todas formas, se puede considerar que la cantidad suministrada sería la equivalente a unas 2.000 viviendas. Digamos que la razón de la construcción de esta planta ha sido puramente medioambiental. El problema surgía con que en el monte había gran cantidad de incendios y además los aserraderos tenían unas cantidades bastante grandes de corteza de pino que tenían que deshacerse de ellas quemándolas a la intemperie o incluso tirándolas en algún vertedero. Estos residuos son los que hemos aprovechado y que haciendo una quema controlada de ellos se produce menos contaminación atmosférica que ardiendo libremente. Por otra parte, se produce un residuo de cenizas que es aproximadamente del 7% de la cantidad quemada de combustible y esa ceniza se utiliza como abono en la agricultura. Tradicionalmente, el estiércol del ganado constituía la principal, por no decir la única, fuente o forma de fertilización del suelo agrícola. Pero los fertilizantes fueron desplazando al estiércol y, lo que es más grave, causaron el divorcio entre ganadería y agricultura, porque muchas granjas de cerdos, avícolas, etc., ya no necesitan suelo agrícola, al alimentar el ganado con piensos compuestos, y al no utilizar el suelo, sus residuos no tienen ni utilidad ni salida. Como ocurre en otros muchos casos, antes incluso de pensar en su rentabilización energética, es necesario considerar el grave problema ecológico que estos residuos ganaderos pueden ocasionar si son vertidos a un río, por ejemplo. La mayor planta de España de tratamiento de purines está situada en la localidad soriana de Almazán.
Digiere por día 250 metros cúbicos de purines recogidos en distintas granjas de porcino. Estamos en la planta de tratamiento de residuos ganaderos de Almazán, que depende de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Provincial de Soria. En ella lo que estamos haciendo es tratar purines de cerdo. Para ello, lo primero que hacemos es separar el sólido del líquido. El sólido pasa mediante unas pilas transportadoras hacia un almacén de sólidos para después utilizarlo como abono agrícola. El líquido lo llevamos hacia un proceso de depuración. En la primera fase de proceso lo pasamos por unos digestores anaerobios en los que lo que estamos haciendo es degradar la materia orgánica y producir un biogás con un alto contenido en metano. Este biogás después se utilizará para producir energía. El líquido residual pasa por un sistema de centrifugado en el que volvemos a separar sólido de líquido. El sólido se junta con el resto de sólidos para abono y el líquido va a un sistema de lagunaje aerobio, en el que lo que estamos haciendo es inyectar aire atmosférico en el interior de unas lagunas para oxigenarlo. De esta forma reducimos la contaminación. El biogás obtenido en el proceso de depuración de digestión entra a quemarse en un motogenerador en el que producimos energía eléctrica, concretamente 240 kilovatios. 100 son para consumo en planta y 140 son un excedente en el que vendemos a la red exterior. Estos 140 kilovatios pueden suministrar energía eléctrica a unas 35 familias. Solo en Castilla-León se podrían tratar al día 6.000 metros cúbicos de residuos ganaderos con 150.000 metros cuadrados de digestor y una energía sustituida por el biogás de 20.000 TEPs año. Una cifra considerable que supondría un gran ahorro en la factura energética. Y algo parecido se puede decir de todas las comunidades con un importante censo ganadero. Los residuos de la biomasa de origen industrial son también susceptibles de tratamiento y aprovechamiento, como se ha demostrado en la fábrica de pasta de papel ENCE. Las industrias de este sector precisan importantes consumos térmicos, que son cubiertos en gran parte con los residuos generados en el proceso, cortezas, serrines y lejías negras. Dado el gran tamaño de estas industrias y la cantidad de residuos, su aprovechamiento incluye la generación de energía eléctrica, mediante turbinas de vapor en sistemas de cogeneración. La industria de la pasta es un ejemplo paradigmático de lo que es la producción de energía y la optimización de todos los residuos del proceso. De hecho, hay que considerar que el 50% de la madera se utiliza en el aprovechamiento de la celulosa y el otro 50% es materia orgánica que, mezclada con productos químicos derivados del proceso, se quema en la caldera en forma de lejías negras para producir energía. Además de eso, todo el descortezado de la madera que se produce también en la fábrica, juntamente con otros residuos forestales y cortezas derivadas de procesos externos que también aprovechamos, se utilizan en esa misma producción de energía térmica y eléctrica. Incluso hay que decir que los residuos de nuestra planta depuradora, fibras y lodos, también se valorizan para poder utilizarlos en energía eléctrica. Dentro de toda esta política de aprovechamiento energético, ENCE también intenta ser líder sobre la base de desarrollar proyectos energéticos importantes. Ahora mismo estamos a punto de poner en marcha uno en la fábrica de Huelva y tenemos proyectos importantes tanto para la fábrica de Pontevedra como para la fábrica de Navia. De hecho, nuestra línea dentro del aprovechamiento y de la mejora medioambiental es también hacer la máxima utilización de las energías renovables y limpias. El aprovechamiento de la biomasa puede representar, como hemos visto, un considerable ahorro energético, y sus posibilidades se irán incrementando en el futuro.
Pero hay que valorar especialmente el conjunto de la biomasa procedente de los residuos sólidos urbanos. Quizás el capítulo más importante, no solo desde el punto de vista cuantitativo, cada ciudadano español genera más de 1 kilo de residuos por día, sino también desde la perspectiva de la protección del medio ambiente. Los residuos urbanos pueden correr distinta suerte. Ir a parar a un vertedero controlado y ser reciclados o convertidos en compost, o ser enviados a una planta incineradora. Para la ubicación de los vertederos controlados son precisos estudios de impacto ambiental que contemplen factores geológicos, como la permeabilidad del suelo, factores legales y factores ambientales, como la producción de gas, la posibilidad de incendios o la rotura del paisaje. La Mancomunidad de San Marcos, integrada por distintos municipios de la comarca de Donostialdea, que suman un total de 300.000 ciudadanos, ha puesto en marcha una propuesta global al kilo y 11 gramos de residuos que cada ciudadano genera diariamente. 1 kilo se elimina en el vertedero. Los 11 gramos restantes se reciclan. Tras una recogida selectiva que separe el papel, el vidrio, los plásticos, las pilas y otros materiales como los electrodomésticos o los neumáticos, los residuos son depositados en el vertedero de San Marcos, donde son objeto de una compactación y posterior cubrición. Una vez colmatada la zona, recibe un tratamiento de clausura, consistente en la cubrición con una capa de tierra arcillosa que impida el paso del agua de lluvia y otra de tierra vegetal, para ser sembrada. Con objeto de desgasificar la zona clausurada, se instalan unos pozos extractores del biogás producido por la descomposición de los materiales orgánicos, que son conectados con la planta de producción de energía eléctrica. La electricidad generada en 1997 ha sido de 11.054.031 kWh, de los que un 4% se han utilizado para el autoconsumo y el resto se ha vendido a la red eléctrica. Pero son los vertederos incontrolados los que presentan riesgos sanitarios, de contaminación y degradación del paisaje, y suponen un atentado al medio ambiente que no tiene precedentes. Se diría que no existe una cultura medioambiental que permita a todos los ciudadanos asumir responsablemente el control de sus propios recursos. Los riesgos de los vertederos incontrolados son unos riesgos asociados a los productos que se vierten en ellos. Evidentemente, hace cientos de años no había grandes riesgos porque los productos eran de alguna manera naturales. En estos momentos vertemos lo que consumimos y consumimos montones de productos químicos. Este es el riesgo asociado. Estos productos químicos pueden ser solubles, se pueden mezclar con las aguas subterráneas y contaminar a muchos kilómetros y mucha distancia del punto de origen. Realmente nosotros somos los culpables de esta contaminación. Los instrumentos para prevenirla pues son efectivamente reducir el consumo de sustancias nocivas que van al vertedero. Este viene siendo el principio de prevención y de responsabilidad compartida que domina el derecho comunitario del medio ambiente. Una de las soluciones al problema de los residuos sólidos urbanos que se generalizó en España y Europa son las plantas de incineración, que permiten además obtener energía eléctrica a partir de las mismas. El porcentaje de residuos sólidos urbanos incinerados en la Comunidad Europea, con datos de 1998, varía notablemente de unos países a otros, aunque su implantación está creciendo rápidamente. Existen países europeos con mucha experiencia en el diseño, construcción y explotación de las plantas de incineración, aunque no hay un acuerdo unánime sobre la valoración de su impacto medioambiental. Soluciones a la incineración de residuos. Soluciones no hay realmente. Hay parches.
podemos pensar en producir menos residuos, podemos pensar en producir residuos menos peligrosos, en hacer una selección a la hora de consumir productos que se convertirán en residuos. Evidentemente, la incineración plantea problemas basados en la combustión de determinados tipos de residuos. Si combustionamos residuos no peligrosos, el problema será menor. Por ejemplo, cuando quemamos biomasa, el balance de contaminación es cero, porque emitimos CO2 a la atmósfera, CO2 que se vuelve a fijar por la estructura vegetal que vuelve a crecer. Con la plantación controlada, esto no da problemas de contaminación atmosférica graves. Existen otras formas de aprovechamiento de la biomasa contenida en los residuos urbanos, como la fabricación de compost para su uso agrícola, después de separar la materia orgánica de los otros componentes. El compost no es un equivalente del estiércol tradicional, sino un regenerador orgánico que se emplea para mejorar los suelos, física, química y biológicamente, y que puede corregir la excesiva mineralización de los terrenos agrícolas por el uso de los fertilizantes químicos. La utilización de los residuos de la naturaleza para calentarse es probablemente tan antiguo como la humanidad. Ahora mismo el desarrollo tecnológico nos permite ser más ambiciosos y plantearnos la posibilidad de utilizar todos estos residuos tanto para producir electricidad, fundamental en nuestras vidas hoy en día, como para producir calor. Cuando hablamos de biomasa, básicamente estamos hablando de tres tipos de aprovechamientos distintos. Por un lado, estaríamos hablando de todo lo que se refiere al residuo forestal derivado de la limpieza de los bosques, que en este momento se plantea como una necesidad para evitar los incendios forestales que acosan nuestro país, sobre todo en las épocas de verano. También estamos hablando de todos los residuos agrícolas, podríamos hablar de paja o incluso de las transformaciones primeras que se realizan tanto en aserraderos como en aspectos como el olivar, como la cascarilla del arroz, etcétera. Realmente la capacidad en España de desarrollar la biomasa es muy importante porque todos esos recursos están ahora mismo a nuestro alcance en todo lo que se refiere a transformaciones agroalimentarias. A eso creo que tenemos que dar un paso más en este momento y plantearnos la posibilidad de los cultivos energéticos, que sería una alternativa al campo español muy significativa. En definitiva, se trata de plantar específicamente especies para luego su combustión o su gasificación y, en definitiva, para su aprovechamiento energético. En las sociedades urbanas hay que desarrollar plenamente una nueva cultura, que potencie ya desde la escuela todos los aspectos relacionados con el aprovechamiento energético de la biomasa, el reciclado de los residuos sólidos urbanos y la protección del medio ambiente. Esa será la cultura del futuro.